En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio tomado según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y siguiente. Y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpiente y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarle, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a compartir el Evangelio. En el día de hoy reciba el saludo de todo el equipito de Semillitas. Hoy con ustedes, su hermano y amigo en la fe, José Toro, para compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. La misión del cristiano, el misionero, el verdadero misionero que cumple esa labor de Dios. Hoy lo viene a plasmar en esa gran tarea que tenemos cada uno de nosotros, el compromiso que tenemos para llevar a la humanidad entera, sin despreciar a nadie, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven, a la humanidad entera el Evangelio. ¿Para qué? Para que el que crea. Esa es la tarea, recuerdan la enseñanza de ayer. Crean. Para que el que cree se bautice se salve. Pero para el que se resista a creer, pues habrá una condena. Yo le animo, a la luz de la palabra de Dios, a creer firmemente en ella. La misión que tiene el verdadero discípulo de Cristo a llevar el mensaje de Dios. Después que le da esa tarea, él parte. Al final, en el versículo 20, dice: ellos por su parte salieron a predicar. Los suyos salieron a predicar. Pero hay hermanos, ciertamente, que realmente no están cumpliendo con esa labor que Cristo ha dejado. Van y predican lo que a ellos les parece, y es un error. ¿El Señor los envía? Sí, los envía, y ellos con valentía salen a predicar. Pero deja hoy, y esa es la referencia de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante, de qué manera, cómo hacerlo. Los verdaderos cristianos obedecen la palabra de Dios. ¿Sí? Cumpliendo la misión, y ellos salieron a anunciar. El Señor les dijo: vayan y prediquen, porque yo quiero que la humanidad se salve. Ustedes van a predicar para que el que crea se salve. El que no, el que se resista a creer, bueno, ustedes ya les predicaron, ellos son responsables de cómo van a rendir la cuenta. Si se apartan del error del pecado, bendito sea Dios. Si no, ya le predicaste. Pero viene San Pedro en su primera carta, amados hermanos, a decirnos cómo hay que hacerlo. Escuchemos capítulo 5, versículo 5 en adelante. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a las autoridades de los ancianos. Primero, tenemos, y eso se lleva en la Iglesia Católica, el respeto hacia la jerarquía de la Iglesia. Así es. La obediencia a la jerarquía de la Iglesia por amor a Cristo. Hay unos que se han considerado más que el sacerdote, más que el obispo, siendo laico. Cuidado, que esa no sea nuestra actitud. Sean sumisos a la autoridad de los ancianos, revístanse, escuchemos, porque también el mensaje es para mí. Revístanse de humildad unos para con otros. ¿Cuánto falta
que aceptemos ese don de Dios que es esa virtud de la humildad, hoy más que nunca. Revístanse de humildad unos para con otros. ¿Cómo nos estamos tratando dentro de la iglesia? Oye, tú que predicas la palabra de Dios, tú que estás esforzándote por obedecer la misión que Cristo ha dejado, vayan y prediquen a toda criatura el Evangelio, la buena noticia para que el que crea se bautice. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con humildad? ¿Con sencillez? Oye, te felicito si es así, porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Pero si somos de repente de aquellos que somos soberbios para llevar el mensaje de Dios, cuidadito, hay que reflexionar porque así no lo quiere Dios. Que se revistan de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Es un consejo maravilloso para ustedes y para mí. Resiste a los orgullosos, así que apartémonos de la soberbia para ir a predicar el Evangelio. Pero no solamente para ir a predicar el Evangelio, debemos de dejar de ser soberbios en el hogar. El esposo, cómo es con la esposa cómo es con el esposo. Con los hijos, cómo son. ¿Cómo es el hijo mayor con el menor? ¿Soberbio o humilde? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿El jefe de trabajo? ¿Cómo eres con los compañeros de trabajo? Porque crees que está en una escala más alta que él, lo quieres humillar. Cuidado. Humildad debe ser esa virtud que debe resaltar en cada uno de nosotros a ejemplo de Cristo. ¿Cuánto nos cuesta ser humilde? Mucho. Y fíjese que es un regalo de Dios. Y por tanto, como es un regalo, no nos cobra nada. Y nosotros como no pagamos, pues no tenemos esa humildad que Dios nos regala. Pero nos dice la palabra de Dios, revístanse de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia, atención, da su gracia a los humildes. ¿Quieres tener la gracia de Dios? Ándale. Pon en práctica la humildad. Yo sé que de repente estos tiempos ha sido muy orgulloso, muy soberbio. Oye, a partir de hoy, haz el esfuerzo de poner en práctica la humildad para recibir la gracia de Dios. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios. A Él sí que nosotros debemos humillarnos, bajo la poderosa mano de Dios. A veces nos cuesta y sacamos conclusión, yo humillarme delante de ese. No, pero es bajo la mirada hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Él que lo ve todo y nos invita y nos enseña a ser humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que, llegado el momento, Él los levante. ¿Escucharon? Cuando llegue el momento, Él los levante, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No falla, está escrito. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Maravilloso consejo Él nos da hoy que celebra la iglesia San Marcos el Evangelista, a esos misioneros. Saludo para todos los Marcos que ven este video, esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Para todos los que se han convertido en Marcos, San Marcos Evangelista, proclamadores de la palabra, que Dios les bendiga, que Dios les anime. Pero aquí está la línea. Estos son los requisitos que debe tener un verdadero discípulo de Cristo para llevar el Evangelio. Si estamos fuera de esto, oye, cuidado, porque lo que viene enseguida, versículo 8, es lo que está empujando a aquellos hombres y mujeres que se están llenando de soberbia dentro de la iglesia para llevar el Evangelio. Sí, pero realmente no llevan el Evangelio, sino que porque tienen tantos años sirviendo a la iglesia y ya se creen dueños de la iglesia, y es un error.
Conocí y me dio mucha tristeza aquí en Rubio, en el estado Táchira, en nuestro país, Venezuela, le llaman secretaria de la parroquia, que oye, había una hermanita que estaba al frente al Santísimo, de rodillas al Santísimo, orando, presentando todas sus necesidades ante el Santísimo, y no le dejó, oye, terminar su oración. Vamos a cerrar la iglesia, ya vamos a cerrar la iglesia, le agradezco que vayan desocupando. Y así, como dueña de la iglesia, la ha sacado fuera de la iglesia la sacó. Qué dolor y qué tristeza. Y cerró la iglesia, como si fuera la dueña. Así. Y hay muchos así. Están llenas y estamos llenos de soberbia. Sí, de mucho orgullo. Pero no es ese el cristiano verdadero, el discípulo de Cristo. Atención, ¿quién los está empujando? Escuchen. Sean sobrios, estén vigilantes. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese muérgano está ahí, Satanás, el diablo. Alguien decía, ¿por qué ustedes nombran tanto al diablo en las predicaciones? Oye, si está escrito, mire, versículo 8. Está escrito, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese está ahí. Y nosotros fácilmente caemos. ¿Cómo lo debemos contrarrestar? Escúchenlo. Resístanles. Así hay que contrarrestarlo. Resístanles firmes en la fe. Ahí está todo. ¿Qué me dice las Sagradas Escrituras? ¿Cómo debo ser yo como discípulo de Cristo? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir? ¿Qué debo predicar? ¿Cómo debo hacerlo? Y ejemplo en las primeras comunidades, ustedes ya lo hemos compartido, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Era nacido a la enseñanza, a la fracción del pan, a la oración y a la convivencia fraterna. 4:31, Hechos de los Apóstoles, 4:31, reunidos en la oración, tembló el lugar donde se encontraban reunidos y vino el Espíritu Santo y salieron a predicar con valentía, con seguridad el Evangelio. Así es. Oración que no debe fallar. ¿Cuánto oramos nosotros? Yo les aseguro que estos que a veces nos creemos dueños de la iglesia, nos creemos dueños de la coordinación y tal, son pocos de oración. Y como son pocos de oración, poco de la palabra, poco dejarse de formar, porque, mire, déjeme decirle, aquí, en Venezuela, en la propia tierra del Padre Luis, estos que están dentro de la iglesia, que son coordinadores, sí, son coordinadores, no les gusta escuchar las enseñanzas del Padre Luis. Me da dolor y tristeza, sí, porque, oye, no es el personaje, es mi familia, es mi primo, pues. Sí, pero Dios lo ha tomado a él como un instrumento lleno de sabiduría, y ustedes lo han visto, lo han oído. Pero ellos se creen, ese que se cree, no lo vean a él. Escuchen la palabra de Dios por medio de él. Todavía no he conocido a un sacerdote que tenga esa sabiduría para llevar el evangelio como el Padre Luis Toro. Todavía no. Y aquí en Venezuela, muchos hermanos, tristemente debo decirlo, que no aceptan la formación, prefieren escuchar ver otras películas, otras formaciones, otras teologías, que la predicación campesina, como él la llama, teología campesina del Padre Luis Toro, que tiene sabiduría porque Dios se le ha dado. ¿Por qué? Porque anda Satanás, el diablo, el enemigo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquellos que no se dejan formar, pues fácilmente se dejan arrastrar. Dice la palabra de Dios, resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes.
Y el consejo final de Timoteo, a Timoteo, en 2:24, capítulo 2, versículo 24, para el que va a predicar la palabra de Dios. Esto no lo escribí yo, esto tenemos que tenerlo presente porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo dejada para los verdaderos discípulos que hay que ir a llevar a cumplir la misión de nuestro Dios. Vayan y prediquen, vayan y prediquen. Y yo les animo a ustedes. Muchos lo están haciendo, bendito sea Dios, pero hay algunos que se están desanimando porque le está predicando al papá o a la mamá, a la suegra, al hijo, a la esposa o al esposo, que son de otra religión y que ven que no le están prestando atención. No se cansen. Que se cansen ellos primero, pero tú no te canses de predicar la sana doctrina. Resístale en la fe. Lo está diciendo la Sagrada Escritura. Pero eso sí, debe tener, aquí vienen otros requisitos. La obra es de Dios, por tanto déjele el trabajo a Dios, que Él se va a encargar de liberarlos del lazo del demonio que los tiene atados. Ahorita lo va a decir. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Que ves que le está predicando a tu esposa que ya es testigo de Jehová y nada, es que no la quiere escuchar. ¿Qué hago? Ya estoy cansado. No veo. Atención. ¿Creen en Cristo? Sí, pues bien. Escuche este maravilloso consejo, que yo también lo hago mío y que sé que el Padre Luis también lo hace de él, porque ustedes lo han visto cuando los protestantes le insultan, les calumnian y lo mandan hasta para el infierno, como él los escucha y tiene paciencia. Así está escrito, escuchen. Un servidor del Señor no debe ser peleador. Para nada. ¿Acuerdas? La humildad. Sino comprensivo con todos. Comprende a tu esposa, comprende a tu hijo, comprenda a tu esposo, a la suegra, compréndala. Pero no dejes de predicarle la palabra de Dios. Buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, cuando no te quieran aceptar los mensajes que tú le envías de la palabra de Dios, tenga paciencia. Eso sí, reprenderá a los rebeldes. ¿Por qué son rebeldes? Porque rechazan la palabra de Dios. No la quieren aceptar, quieren quedarse con medias verdades. No quieren aceptar la verdad completa. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. A ese familiar suyo tienen que reprenderlo, pero con dulzura. Ahí está la humildad, la paciencia. Quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad. Eso le corresponde a mi Dios. La misión nuestra es predicar. Y hoy es el envío, hoy es el que dice San Marcos. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista al creer, pues, será condenado. Y en el 20 ellos salieron y fueron a predicar. Quizá Dios le conceda que se convierta y descubran la verdad, librándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Aquí aparece otra vez el diablo. Él está en todos lados, buscando como león rugiente a quien devorar. Cuidado nosotros dejarnos devorar, librándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Si lo obedecemos, bendito sea Dios. Si no, a veces queremos hacer cambiar a la persona nosotros por la propia fuerza. No, así no es. Esa no es la orden que Dios nos ha dejado. Con dulzura, con amor, con cariño, pero con la verdad. El resto le corresponde a mi Dios. Le animo entonces, amados hermanos, que ve esta enseñanza, a que no desmaye en seguir predicando, anunciando la buena noticia. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Sí, no crea que eso es solamente el sacerdote. En la iglesia. A veces nosotros llegamos a la iglesia, el sacerdote todavía no ha llegado y nos ponemos a hablar dentro de la iglesia de todo menos de Cristo. Aprovecha tú que estás formado y antes que el sacerdote inicie, da palabra de Dios. Y ojalá que pueda compartir el mensaje de las lecturas y del Evangelio en el momento. ¡Ánimo!
a predicar la palabra de Dios, que Dios pagará a cada uno según su trabajo. Que el Señor derrame su santa bendición. La recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.